días a todos, bienvenidos a una nueva píldora de bienestar. Mi nombre es Daniela y hoy voy a hablarles del miedo. La idea un poco de este video es que entendamos el miedo, que podamos cambiar nuestra percepción en relación al miedo y además darles algunas ideas para aprender a gestionarlo. ¿Sí? Entonces, antes que nada me gustaría aclarar que el miedo es una emoción que muchas veces se etiqueta de negativa, ¿no? Una emoción negativa. Entonces, si yo etiqueto algo de negativo o de malo, tiendo a reprimirlo, no mostrarlo, básicamente eso, e intentar eliminarlo. ¿Sí? Entonces, la idea primero es darnos cuenta que las emociones son emociones, no existen emociones negativas o emociones positivas. ¿Sí? Hay emociones que nos gustan más experimentarlas y otras que no nos gustan tanto. En este caso, el miedo, ¿no? Entonces, sacándole esta etiqueta, la idea es que comprendamos que las emociones tienen una función, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy un poco cuál es la función del miedo y cada vez que nos ataque el miedo, aprender de él. Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces, entrando en tema, ¿cuándo aparece el miedo? El miedo, siempre tengan en cuenta que el cerebro lo que busca es sobrevivir. O sea, siempre estamos constantemente buscando sobrevivir, entonces mantenernos con vida, ¿no? Entonces, el miedo aparece cuando nuestro cerebro percibe que hay un peligro, tanto puede ser un peligro físico como psicológico, ¿no? Algo que me puede hacer daño. Entonces, cuando nuestro cerebro percibe que hay un peligro inminente o que nos puede hacer daño, activa automáticamente una respuesta biológica, una respuesta en nuestro cuerpo que es una respuesta adaptativa frente a esta situación que hay y esta respuesta lo que busca es capacitarnos, o sea, capacitar nuestro cuerpo para que podamos responder frente a esta amenaza o este peligro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Básicamente cuando sentimos miedo, las pupilas se dilatan, eso es para que tengamos un mejor foco en cuál es la amenaza, nos ponemos más atentos, nos ponemos pálidos porque la sangre se va a nuestros músculos se contraen para estar preparados por si hay que huir o hay que luchar, o llevado al extremo también nos inmoviliza, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la idea es que se queden un poco con esto, ¿no? El miedo es una emoción que aparece o se activa cuando nosotros percibimos que una situación, una circunstancia puede ser peligrosa para nuestra supervivencia, ¿sí? Entonces, la emoción es un mensaje que nos está dando nuestro cuerpo para que pongamos atención a cuál es esta amenaza, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de miedo. Tenemos el miedo real, esa amenaza inminente, que esa la compartimos con los animales, ¿no? Que es, por ejemplo, estoy cruzando la calle y mi cerebro percibe de alguna manera que se acerca un auto a toda velocidad. Entonces eso hace que automáticamente yo me ponga en alerta y corra o frene, no cruce la calle o que en ese momento haga algo, reaccione frente a ese peligro que estoy experimentando. Entonces, obviamente, al igual que un animal, una cebra, por ejemplo, si tiene un depredador cerca, cuando capta el peligro, lo mismo, su cuerpo da una respuesta adaptativa, una respuesta biológica, hace estos cambios en nuestra química de nuestro cuerpo para que pueda, en este caso de la cebra, correr o salirse del peligro. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos frente a un miedo real, un miedo inminente, ¿sí? Nuestro cuerpo se estresa, se expresa esta emoción de miedo, nos capacita biológicamente para reaccionar, pero una vez que se acabó el peligro, o ya el auto pasó y estoy a salvo, o lo mismo la cebra, ¿no? Ya está lejos del depredador, esa emoción desaparece, ¿sí? Esa sensación se va, ¿no? Entonces, este sería, digamos, la función más biológica que tiene el miedo, ¿no? O sea, responder frente a un peligro. Ahora, ¿qué pasa? Somos diferentes a los animales y nosotros tenemos la capacidad de pensar y recrear escenarios y escenas en nuestra mente que serían como estos miedos inventados, ¿no? Es decir, estamos preocupados por el futuro o ansiosos y demás, y lo que hace es que nuestro inconsciente no entiende si lo que vos te estás imaginando cuando te estás yendo a dormir, si es real o no es real. Lo experimenta como algo real. Entonces se produce una respuesta en nuestro cuerpo también.
Ahora, ¿cuál es el problema? Obviamente que llevado al extremo, si yo me voy a acostar y pienso en que tengo miedo de, ahora por ejemplo, con este tema de la pandemia, o de contagiarme, o de perder el trabajo, o que no sé qué voy a hacer con los niños y demás, y al otro día me despierto y vuelvo a pensar en eso, y eso me preocupa y hace una respuesta en mi biología, ¿no? Entonces, como que se cronifica ese miedo, ¿no? Se cronifica ese miedo, que podría llamarse preocupación, por ejemplo, y eso sí, obviamente, hace daño a nuestro cuerpo. O sea, ahí se podría decir, en este sentido es una emoción negativa porque está haciendo daño a nuestro cuerpo, sosteniendo hormonas que nos mantienen estresados constantemente, y eso hace que el sistema inmunológico baje, que seamos propensos a tener enfermedades y demás. Entonces, este es el miedo que hay que gestionar, ¿sí? El miedo inminente, o sea, de un peligro real, ese es perfecto, es la respuesta adaptativa perfecta que nos da nuestro cuerpo para resolver eso en esa situación. Ahora, este miedo que nosotros nos contamos historias de cosas que todavía no pasaron, que no son reales, pero nuestro inconsciente las vive como real, es el que tenemos que aprender a gestionar. Y este tipo de miedo está muy relacionado con nuestra historia familiar, muy relacionado con nuestras creencias, nuestras experiencias de vida y también con las experiencias de nuestros familiares. Entonces, son miedos aprendidos, básicamente. Y estos miedos aprendidos también nos dan pautas de dónde tenemos crecimiento o aprendizaje para evolucionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el miedo a hablar en público, o sea, los miedos más comunes, ¿no? Miedo a hablar en público, miedo al rechazo, miedo al fracaso, o yendo a ejemplos más actuales, ¿no? Esto de la pandemia, miedo a contagiarme, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la casa, quedarme sin ahorros, ¿no? O sea, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, ¿cómo sabemos que es un miedo aprendido? Porque si ustedes pueden mirar a su alrededor o entre sus conocidos y demás, y se van a dar cuenta que frente a una misma situación, no todos respondemos de la misma manera. Es decir, hay personas que responden con miedo, hay otras personas que simplemente es como que pareciera que ni se enteran de lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que es un miedo aprendido. Por eso, ¿cómo gestionamos este tipo de miedo? Entonces, la idea es primero cambiar este chip de cómo vemos el miedo y entender que es un mensaje que nos está dando. Entonces, es un mensaje y es una oportunidad, porque si es un miedo aprendido, me está dando la oportunidad de empezar a ver qué es lo que provoca mi miedo y cuáles son mis creencias que hay de fondo que no me permiten superar ese miedo, ¿no? O salirme de ahí, o dar el paso y tomar acción. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. Si yo tengo miedo a exponerme, ¿sí? puede estar relacionado con que, a ver, obviamente si yo me expongo, no corro riesgo de muerte, ¿no? Es decir, mi cerebro siempre busca sobrevivir, ¿no? Pero en realidad, si yo me expongo, hablo en público, doy una presentación en el trabajo frente a varias personas, no necesariamente estoy perdiendo la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este es un miedo aprendido. Quizás en mi historia familiar o de pequeña, las veces que me mostré o me expuse o hablé, me han criticado duramente o por ahí se han reído de mí o no sé, cualquier cosa que pueda pasar, y eso hizo que yo de pequeña aprenda que si yo hago una acción como exponerme o hablar en público o hablar en frente a muchas personas, eso conlleva un dolor para mí, ¿no? O sentir que no me quieren. Entonces yo lo asocio a que no me quieren, a que se burlan y mejor no mostrarse. Entonces aprendí a comportarme de esa manera cuando era pequeña para sobrevivir en ese sistema familiar. Ahora, ¿qué pasa? De repente entro en el mercado laboral y me toca un trabajo en el que necesariamente tengo que dar presentaciones o tengo que hablar frente a varias personas y me salta el miedo, ¿no? Y los nervios y el miedo y que no puedo y que cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo aprendido que si yo lo hago, voy a recibir la misma respuesta. Entonces, en este caso, como yo ya crecí, no soy más esa niña que aprendió a sobrevivir de esa manera cuando era pequeña, hoy me está limitando. Entonces, por un lado, me sirve como un mensaje ese miedo para entender cuáles son esas creencias que me están limitando de mi historia, y por otro lado también como un impulso de crecimiento, donde hoy en día tengas un miedo que sepas que no es algo que te va a quitar la vida. O sea, ahí hay una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de que si atravesamos ese miedo, se puede aprender una nueva habilidad, una nueva capacidad o descubrir partes de nuestra personalidad que no conocíamos, ¿sí? Entonces,
¿Cómo lo gestionamos? Primero, cuando siento miedo, entender que el miedo es un mensaje. Entonces, ¿qué mensaje me está queriendo dar este miedo? O sea, ¿a qué es lo que realmente le tengo miedo? ¿Hay peligro de muerte? ¿No hay peligro de muerte? Y después 2 preguntas que a mí me ayudan muchísimo para poder superar este miedo es sentarte y escribir, ¿no? Muy bien, tengo que dar esta presentación o lo que sea, ¿no? Que no me animo a hacer porque tengo miedo. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Anotar ahí, ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que se rían de mí, o no sé, que no acepten mi proyecto, o lo que sea, ¿no? Bueno, que se rían de mí, eso es lo peor que me puede pasar. Muy bien, entonces me imagino con el peor resultado y hago las paces con ese resultado. Es decir, si lo peor que me puede pasar es que se rían de mí, y se ríen de mí, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, hago las paces con ese resultado. Y por otro lado también me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? O sea, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? ¿No? Que sea aceptado, que me sienta cómodo haciendo, darme cuenta que me gusta, hacer eso o no. Pero al mismo tiempo, si no simplemente decir, bueno, superé un miedo, ¿no? Decir, bueno, me animé y lo hice. Y ya con eso, no importa el resultado que hubo del otro lado, ya con eso tengo un crecimiento propio. Entonces, siempre tener en mente esto, ¿no? Si es un miedo de estos que nos inventamos en nuestra cabeza, es una oportunidad de crecimiento, es un impulso de crecimiento. De hecho, nos marca cuáles son aquellas áreas nuestras que tenemos todavía como oportunidad de evolucionar o crecer. Y, por otro lado, obviamente tomar acción. ¿Qué pasa? Para que yo llegue a la conclusión de que exponerme, o me dé miedo exponerme, o tenga miedo al rechazo, o lo que sea, es porque, como hablábamos antes, porque hay creencias e historias pasadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una creencia? Una creencia se forma a partir de experiencias. Entonces yo tengo una experiencia en la que me expongo, se ríen de mí, tengo otra experiencia que me expongo, me critican, entonces yo ya asocio que esa acción que yo tengo tiene esos resultados, ¿no? Entonces, como hablamos de nuevo, en otro ambiente, por ahí no hacer esa acción me está limitando, entonces ¿qué puedo hacer? Tomar acción, hacerlo, porque necesitamos de nuevas experiencias para crear nuevas creencias, ¿no? Entonces, para eliminar esas creencias que yo tenía en relación a exponerme, me tengo que exponer a nuevas experiencias que me ayuden a cambiar esas creencias. Es decir, pruebo dando una charla en mi trabajo o haciendo una presentación, ¿no? Me doy cuenta que sobreviví, me doy cuenta que nadie se rió de mí, lo vuelvo a hacer, me doy cuenta que estoy aceptado, lo vuelvo a hacer, me doy cuenta que me felicitan. Entonces ya no asocio el hecho de exponerme con la crítica o la burla, sino con otro tipo de experiencia, ¿sí? Y de esta manera creamos una nueva creencia en relación a esa actitud. Entonces, el miedo simplemente... O sea, está muy bueno hacer todo el análisis y darse cuenta de para qué, cuál es el mensaje, de qué es lo peor que me puede pasar, qué es lo mejor que me puede pasar, pero también darse cuenta que en realidad el miedo, lo que más nos quita el miedo es tomar acción, es animarse a hacer aquello que nos da miedo hacer, y ahí vamos a encontrar el crecimiento, ¿sí? Y por último, si estás en una plena crisis de miedo, ¿no? Fíjense que cuando uno tiene miedo, la respiración cambia, la respiración se entrecorta, es poco profunda, ¿sí? Entrecortada y más agitada. Entonces, en algún lugar yo leí que uno puede controlar sus estados internos controlando su respiración. Ahora, supongamos que yo siento miedo y estoy teniendo esta forma de respirar. Entonces, yo me quiero pasar a un estado de paz y tranquilidad. ¿Cómo es que respiro cuando estoy en paz y tranquilidad? Seguramente de una forma más lenta y mucho más profunda. Entonces, en el momento en que me doy cuenta que estoy en esta plena crisis de miedo, observo mi respiración y trato de cambiarla. Es decir, empiezo a tener respiraciones más lentas y más profundas, y eso hace que poco a poco internamente estemos también gestionando a nivel biológico y físico nuestro miedo, ¿sí? Es como una técnica para el cuerpo. Así que, para ir cerrando, la idea es que tener en cuenta que el miedo no es algo negativo, sino que es un mensaje, es una posibilidad de crecimiento, y además que lo mejor para combatir el miedo es tomar acción. Espero que este pequeño video les haya servido para poder hacer un cambio en relación a esta emoción y bueno, que lo pongan en práctica. Les mando un beso.